Bien, amigos y amigas, bienvenidos un día más. Hoy vamos a cerrar ya el tema de las conferencias que dio Rada Brunier, pero antes de empezar vamos a hacer, como siempre, unos momentos de silencio para centrarnos en lo que vamos a comentar, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar. Hoy, como os decía, hay una pequeña charla de Rada Burnier que habla sobre la conclusión de todo lo que se ha dicho hasta ahora y como es una parte muy cortita, vamos a empezar con los debates que se dieron también después de cada una de las intervenciones de Rada. ¿Ok? Entonces, la conclusión empieza Rada diciendo: hemos estado reflexionando sobre el tema de la regeneración durante varios días. También tendremos copias de las charlas, de las preguntas y de las respuestas. Esto nos ayudará a recordar y a prestar atención a este tema, al tema de la regeneración, durante mucho tiempo después. Y efectivamente, de este encuentro que tuvieron en Narden en 1990, salió este libro de Regeneración Humana y aquí tenéis un poco el resumen de los títulos de las charlas que dio Rada en estos seminarios. La primera era sobre el trabajo de la sociedad y el cambio fundamental en el hombre y en la sociedad. La segunda era la naturaleza del cambio. Después la regeneración y los objetivos de la sociedad teosófica. El cuarto, nuestro planteamiento de la teosofía. El quinto, el trabajo individual y de grupo para la regeneración. Y el último que dimos el último día fue la fuente de energía espiritual. Bien, continuamos. Dice Rada: el final del seminario no será el final del tema porque este es de naturaleza vital, o sea, el tema no se acaba cuando se acabó el seminario, sino que es un tema que tenemos que tener presente, actualizado en nosotros, ¿no? Dice: puesto que ya sabemos cuán esencial es este tema, no deberíamos volver a caer en la rutina diaria. O sea, decir, muy bien, ha sido bonito, nos ha gustado las charlas y ahora volvemos a nuestra vida cotidiana, ¿no? No. Dice: aunque creemos ver la importancia de la regeneración, realmente no la vemos. Vemos una pequeña parte. A pequeña escala sabemos que los seres humanos deben ser menos egoístas, o de lo contrario el mundo se verá en grave peligro. Pero no lo vemos como un todo. No sentimos toda la magnitud del problema. Por tanto, la necesidad de producir un cambio radical no es un imperativo en nuestra vida. Y como esto está pasándonos con un montón de enseñanzas que tenemos, que las vemos interesantes, nos gustan, etcétera, pero nos cuesta ver la importancia tan grande que tienen e integrarla en nuestras vidas, ¿no? Por eso, precisamente, la necesidad de producir un cambio radical, tanto en la sociedad como en nosotros mismos, no es un imperativo en nuestra vida. Por eso debería sentirse lo vital del problema. O sea, tenemos que mirar de cómo cambiar, ¿no? Cómo cambiar nosotros para que cambie también el mundo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues lo que pensamos que es imposible, tenemos que quitarle la I y la M y hacerlo posible. No quiere decir que hacerlo posible sea cuestión de que pensarlo y hacerlo y ya está, ¿no? Va a requerir tiempo, pero hemos de pensar que es un trabajo que es posible hacerlo, que lo que podamos hacer tiene valor
y no pensemos que lo que podamos hacer nosotros, pobrecitos de nosotros, no va a cambiar nada. Todo va a tener su efecto, ¿no? Dice, cuando volvamos a nuestro trabajo rutinario, a la oficina, a nuestras preocupaciones diarias, desaparecerá para nosotros este problema. Recordar que en cualquier momento podéis intervenir, podéis levantar la mano para preguntar o para dar vuestra opinión, etcétera, ¿ok? Así, cuando volvamos a nuestro trabajo rutinario, a nuestras preocupaciones diarias, va a desaparecer este problema. Vamos a dejar de pensar que hemos de regenerarnos, que hemos de cambiar, que hemos de integrar todas estas enseñanzas. Si eso ocurre, nada va a cambiar. Dedicaremos nuestros pensamientos a mantener vivo el tema hasta que evoque la pasión necesaria para producir la regeneración. Vamos a hacerlo. Se cuenta la historia de una persona que preguntó a su maestro, ¿cómo puedo liberarme? El maestro le sumergió en el agua y la mantuvo hundida hasta que le faltó la respiración. Entonces el maestro le explicó que aquel que ansía la liberación del mismo modo que ansía el aire cuando está debajo del agua, la encontrará. Pues de la misma manera, si nosotros tenemos ese deseo no de liberación, sino de regenerarnos, igual que queremos el aire que respiramos, podremos regenerarnos. Pero si no sentimos esa necesidad, pues bueno, algún efecto habrá tenido todas estas charlas de Rada, pero más o menos seguiremos con nuestra vida cotidiana, ¿no? Dice, esa ansia de la respiración, dice, este es el significado de Mumuksukva, una cualidad del sendero espiritual. Esto es una palabra en sánscrito que significa, que dice, junto a Viveka, que es discernimiento, y a Vairagya, que es desapego, dice, hay otra condición para recorrer el sendero que se denomina Mumuksutva. Es algo que pocos seres humanos logran sentir. Cuando Mumuksutva se instala, impulsa la aparición de una sensación que invade, que quema por dentro. Mumuksutva es el fuego donde arde la mente. Esta es la cualidad que tenemos que poner para que esto no sea haber asistido a una charla más, ¿no? Realmente esta palabra significa entusiasmo, tenacidad en un único objetivo. Blavatsky sugiere que si leemos durante 5 minutos, deberíamos meditar sobre lo que se ha leído durante muchas horas, no necesariamente de un tirón. Creo, dice Rada, creo que significa que debemos mantener el tema en el fondo de la mente, mantenerlo vivo. Un texto importante sobre la vida espiritual lo compara con una persona enamorada, que puede estar ocupada de muchas maneras, cocinando, lavando, arando, pero tiene constantemente un canto en su corazón, la íntima sensación de su comunicación con el amante, experimentando la belleza del amor. Este está siempre en el fondo, esta sensación está siempre en el fondo. Así pues, la conciencia debe permanecer en lo interno para guiarnos hacia una mayor comprensión. O sea, enamorémonos de la regeneración para que esta sensación esté dentro nuestro y nos ayude a regenerarnos, ¿no? Normalmente la regeneración no ocurre de repente. Esa transformación inmediata no puede ser descartada como una posibilidad teórica, sino que normalmente debe estar precedida por un trabajo perseverante. Krishnamurti hablaba de un cambio total e inmediato, pero también decía que no puede hacerse en un solo acto dramático. O sea, está claro que los cambios profundos, aunque Krishnamurti insistía más de una vez en que el cambio podría hacerse inmediatamente, evidentemente es inmediato cuando hay todo un proceso anterior que se ha ido trabajando, que se ha ido preparando, que la conciencia ha ido mejorando,
elevándose y bueno, llega un momento que pluf, quizás haya ese chispazo que haga que ese cambio parezca que es inmediato, pero ha habido un proceso previo de preparación, ¿no? Dice, cada vez que vemos surgir un pensamiento de la mente no regenerada, debemos barrerlo. O sea, hemos de estar atentos y darnos cuenta de por dónde van nuestros pensamientos, ¿no? Esto significa una atención constante, un autoconocimiento. En otra ocasión, comparó el trabajo con el jardín que cuidáis. Si preparáis el terreno, sembráis las semillas y luego os vais de vacaciones, no habrá jardín. Y esto me recuerda una frase de Jorge Luis Borges que dice, planta tu propio jardín y decora tu propia alma, en lugar de esperar que alguien te traiga flores. Ver qué frase tan bonita, ¿no? Planta tu propio jardín y decora tu propia alma, en lugar de esperar que alguien te traiga flores. Las simientes pueden ser buenas, pero el jardín se llenará de malas hierbas si nos vamos de vacaciones, si no la cuidamos, ¿no? Normalmente estamos más preocupados a veces en arreglar el jardín de los demás que el nuestro, ¿vale? Cuidar un jardín significa preparar el suelo, sembrar las semillas, vigilar, arrancar las malas hierbas, regar lo que hemos sembrado, etc. Es un continuo cuidado, una continua atención y un continuo trabajo. El proceso de la regeneración es lo mismo. Tenemos que tenerlo presente en nuestra mente, tenemos que tener atención, tenemos que trabajarlo, tenemos que meditarlo, todo lo que significa lo que hemos estado estudiando hasta ahora, ¿no? No basta con ir a un seminario, entusiasmarse y luego irse de vacaciones. El jardín se secará, no saldrán lo que hemos sembrado, saldrán malas hierbas, ¿no? O seguirán saliendo las malas hierbas que ya tenemos, ¿no? Por lo tanto, el jardín debe cuidarse. El canto de aquel enamorado, debe permanecer en el corazón, conmoviéndonos profundamente con su melodía. Si vivimos con la necesidad de la regeneración en nuestro interior, obtendremos cada vez más luz respecto a lo que hemos de hacer, a cómo transmitirlo, a compartir con los demás lo que hemos recibido. Una de las mejores maneras de recibir más comprensión es tratando de compartir. Cuando compartimos, recibimos. Cuando enseñamos, aprendemos. Pero este compartir es una cuestión muy delicada. No podemos ir por ahí tratando de convertir a la gente. El espíritu misionero debe estar totalmente ausente de la sociedad teosófica. No debemos imaginar que lo sabemos todo. Ahora, podemos compartir lo que sabemos y lo que creemos que es correcto, ¿no? Que a nosotros nos ayuda y igual a los demás también les ayuda. Pero no a cualquiera hemos de hablar de estos temas, ¿no? Se trata pues de descubrir junto con los demás que no han estado aquí qué es la regeneración. ¿Tiene la humanidad otro modo de librarse de sus problemas? ¿Es suficiente encontrar maneras superficiales para resolver los problemas? Normalmente hacemos esto, estamos haciendo siempre parches provisionales, pero no atacamos el problema de fondo, ¿no? Estas cuestiones pueden compartirse con los demás, desde luego, no puede tratarse de una actividad que ponga punto final al tema. Como hemos dicho, se necesita delicadeza. Cuando hemos recibido algo de valor, debemos compartir y comunicar, pero con carácter experimental y con humildad. Durante nuestra vida debe desarrollarse la comprensión sobre cómo opera la mente impura sin regenerar. Es muy importante el conocimiento de sí mismo. Hemos de estar conscientes de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hacemos. Podemos intentar diversos experimentos. Recordar que en la última charla que tuvimos hablamos de, por ejemplo,
no dar las gracias cuando, bueno, son cosas que son normales, ¿no? Que es normal que nos ayudemos los unos a los otros. Entonces, ¿por qué hemos de dar las gracias cuando de hecho es algo que tiene que ocurrir con normalidad, ¿no? Pues aquí nos dice que hagamos otro experimento, ¿no? Dice, durante unos meses podríamos intentar no hablar nunca de nosotros mismos. Muchas de nuestras conversaciones giran sobre nosotros mismos y sobre nuestros sentimientos. ¿Cuánta verdad? ¿Cuántas palabras damos a los demás sobre nosotros mismos, ¿no? Imaginad que tratamos de no hablar sobre ninguna experiencia personal, sobre lo que hemos comido o sobre lo que hemos hecho y de por qué lo hemos hecho, ¿no? Importa eso mucho, dice Rada. ¿Por qué los demás tendrían que saberlo? Nadie está ansioso por saberlo, pero estamos tan apegados a nosotros mismos que todo lo que se refiere a nuestra persona parece importante. La ropa que llevamos, el color que nos gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas de nuestras conversaciones a veces no son diálogos, son monólogos. Uno hace un monólogo y el otro hace otro. Y uno está hablando de él mismo y el otro dice, ah, pues yo el otro día no sé qué, no sé cuánto. O sea, no estamos escuchando y estamos hablando sobre nosotros mismos, ¿no? En fin. Bueno, pues ¿por qué no intentamos no hablar durante una temporada de nosotros mismos? A no ser que sea algo necesario, ¿no? ¿Por qué no poner fin a todo esto, dejar de decir palabras sobre nosotros mismos, excepto cuando sea estrictamente necesario y a nivel práctico? Esta práctica podría hacernos ver de qué manera tan inocente e inconsciente el yo se alimenta a sí mismo. ¿Os suena todo esto que estamos hablando? Sí. Bueno, hay un gran número de experimentos interesantes que podrían intentarse. Para que surja una nueva mente, no se necesita solamente basarse en la observación o en la reflexión. Podría ser algo experimental. Lo importante es seguir manteniéndose en esa dirección. Si la regeneración es algo vivo para nosotros, será algo vivo en la rama teosófica o en el grupo con el que trabajamos. No podemos mantenerla viva si solo se trata de un concepto mental. Tiene que ser una realidad creciente. Y aquí acaba la conclusión de todo lo que se ha dicho hasta ahora en las charlas que se dio en este seminario. Ahora vamos a empezar con los debates. Pero antes de empezar, y a mí mm, me gustaría llamar un poco llamarme a mí mismo la atención y por lo tanto vosotros lo estáis escuchando, aunque esté hablando de mí, estoy hablando para vosotros también, ¿no? Eh, tenemos siempre un montón de excusas para, mm, para no tener integrado todo lo que sabemos. Sabemos un montón de cosas. Hemos estudiado la teosofía, sabemos todos estos conceptos teosóficos, pero aún así nos seguimos comportando más o menos de la misma manera. Es lo que decía Rada, ¿no? Si esto no se instala en nosotros, pues prácticamente todo va a continuar igual. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo integramos? ¿Por qué no nos comportamos de verdad como todo lo que hemos estudiado, que además lo hemos entendido, nos gusta, estamos convencidos de que es cierto, pero seguimos excusándonos, es que somos humanos, es que, bueno, ¿qué voy a hacerles si yo soy así, soy impulsivo o no me di cuenta? No, es que no lo tenemos, o sea, no tenemos el Mumusukba este del que hemos hablado, no tenemos ese fuego en la mente. Estamos ahí, bueno, sí, nos gusta, qué bien, estamos estudiando filosofía, pero nos falta todavía ponerlo en marcha. Y siempre estamos justificándonos, poniendo excusas para no ponernos de verdad a hacer lo que tenemos que hacer. Y esto no quiere decir que en cuanto tengamos esa fuerza de voluntad
lo consigamos, ¿no? Volveremos a equivocarnos un montón de veces, pero si esa llama está ahí dentro, nos daremos cuenta enseguida de que, hostia, esto no tengo que hacerlo. ¿Por qué lo he hecho si no tenía que hacerlo? Si no es lo correcto. Y poco a poco iremos cayéndonos o iremos equivocándonos cada vez menos. Pero dejemos de darnos tantas excusas para aplazar siempre la integración de todas estas enseñanzas. No sé si queréis comentar alguna cosa. Si no, Conchita, entramos en los debates. Conchita ha abierto su micro, no sé si es porque quiere decir alguna cosa. Conchita Pereira. Pues vamos a ver, lo hice accidentalmente, no obstante, bueno, pues ya que lo hice accidentalmente porque se me está yendo y viniendo la voz en algunos momentos, entonces estuve manipulando el teléfono porque tengo teléfono, no he traído el ordenador, entonces todo es un poquito más complejo, ¿no? Y sin darme cuenta lo abrí. Pero bueno, intención no tenía, pero ya que estoy aquí, conforme escuchaba hablar Ramón, em, ¿eh? Ramón. A Ramón, se me venía a la mente algo que en un grupo de meditación entre amigos que estoy cada mañana, a las 8 estamos un grupo de amigos, simplemente amigos, que meditamos juntos a las 8 de la mañana, pues hacemos o proponemos lo que es práctica aplicada, le llamamos así nosotros, ¿no? Entonces la práctica aplicada consiste, o bueno, o yo lo estaba haciendo consistir en lo que decía Ramón, pues por ejemplo, esta semana, este mes, no hablar de mí, o escuchar, o a veces usamos acrónimos, por ejemplo, yo me puse personalmente el CEO, callar, escuchar, observar. Y entonces, pues a veces digo callar, observar, escuchar. Entonces estoy con ese mantra, diríamos, ¿no? Entonces estaba, conforme estaba hablando Ramón, me estaba dando yo cuenta que quizás procesar eso sería una práctica aplicada que estamos haciendo. Y bueno, pues esto quedó dicho y ya os paso el micro y me cierro. Muy bien, muy bien. Lo importante es eso, poner en práctica pequeños trucos, pequeños experimentos, pero tener el tema siempre presente en la mente, ¿no? Eh, de querer cambiar, de querer hacer esta regeneración de la que habla Rana. Bueno, si no hay más. Ah, mira, Marc. Marc. Hola, yo he planteado varias veces en reuniones de que por qué yo no pienso en clave teosófica las 24 horas del día, porque no lo hago. Cuando salgo de una reunión, de un encuentro, todo muy bien, lo veo todo clarísimo, pero se me olvida. Hoy con las palabras de Rada voy entendiendo lo que me pasa, que es no veo realmente la dimensión y la necesidad del cambio regenerativo. No lo sé ver y por eso me olvido de las claves teosóficas. Y eso, bueno, pues ya sé por dónde he de caminar, ¿no? Porque hasta ahora yo no lo entendía, el por qué, el por qué. Ahora hoy lo he entendido y os lo comunico. Muy bien, Mar, me alegro un montón de que hayas entendido y que, bueno, no solamente sea entender el tema de la importancia que tiene todo esto, ¿no? Porque es lo que dice Rada, ¿no? Si no vemos la importancia enorme que tiene, sino que sí, vemos que es importante, pero no le vemos esa importancia tan enorme, pues como decía Krishnamurti, nosotros somos un reflejo del mundo. Si no cambiamos nosotros, no cambiará el mundo, ¿no? Entonces, mirar el mundo como está hecho un desastre, ¿no? Eh, tenemos que cambiar, tenemos que hacerlo porque el desafío es enorme, es enorme. Y
a veces podemos pensar es que lo que yo pueda hacer, pobrecito de mí, no, hay que hacerlo. Que lo demás se irá como tenga que ir, pero nosotros tenemos que cambiar, está clarísimo. Hay que cambiar sí o sí. Claro, otra cosa que me pasa es que cuando actúo desde el punto de vista teosófico, actúo para mí. Mira qué bien me va, mira ya lo entiendo, mira qué bien está eso, sí, lo voy a poner en práctica. Pero siempre para mí, y me falta esa dimensión que es más grande de que no es para mí, de que es para todos, para el mundo, para el universo. Pero bueno, Es importante que sea para uno mismo en el sentido de que los pensamientos tienen también su influencia, ¿no? Es algo que va difundiéndose por el ambiente, ¿no? Una vibración que es importante. Pero claro, el cambio tiene que ser también, sobre todo, en nuestras relaciones con los demás. Ahí está una importancia grande de que nuestro cambio no tiene que ser que por dentro nos sintamos bien, a gusto, tranquilos, que hemos comprendido, que las circunstancias ya no nos hacen sufrir tanto, etcétera, sino que hemos de aplicar este cambio sobre todo en nuestras relaciones con todos los demás. no, y además con nuestro esfuerzo, ya sé que nosotros subimos décimas la vibración del mundo, ya está bien, pero yo siempre me voy pensando en que, bueno, que sí, que ya lo entiendo, que yo. Sí. Bueno, pues ya vamos a ir dejando un poquito el yo. Maite, habías levantado la mano. Sí. Bueno, sí. Bueno, yo es que os estoy escuchando y yo creo que pienso, que primero lo que tenemos es que aprender a conocernos para poder Claro, cambiar, porque pienso que es básico, porque uno puede pensar que lo que hace es lo correcto, ¿no? Entonces, a medida que os voy escuchando, ahora escuchaba más y esto que decía, que piensa en él, lo que hace, que es beneficioso, yo pienso que eso es bueno, porque si tú haces ese cambio y notas que te va bien a ti, pienso que de alguna manera cuando estás con alguien o intentas comunicarte, eso lo transmites. Entonces, pienso que lo principal primero es conocernos, saber en qué fallamos o qué podemos aportar, pero pienso que es un camino lento y a tomarlo muy en serio, ¿no? Por mucho que queramos cambiar el mundo, es que es imposible. Tú a veces con los que más cercanos no los vas a convencer, los vas a convencer con tu actitud. Entonces, claro. es lo que pienso. Sí, es un camino largo, pero hay que empezar a caminar. Sí, así es, Sí, Maite. sí. Loli, tenías una mano por ahí que lanzaba. Yo estoy con Maite, ¿no? O sea, pienso que cuando o sea, es importante observarte a ti mismo, ¿no? Y entonces a partir de ahí produces pequeños cambios, ¿no? Y entonces no se trata tanto de, bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? De hacer grandes cosas, sino decir, ostras, pues estoy juzgando una cosa que es muy, bueno, es muy habitual, ¿no? Que juzgamos. Darte cuenta que estás juzgando y decir, bueno, pues no tengo por qué juzgar, es una persona diferente, no sé sus circunstancias, y entonces a partir de ahí ir trabajando como pequeñas cosas que empiezas por ti mismo, no porque creas que lo estás haciendo todo bien, sino precisamente porque te das cuenta de que ahí estás fallando, ¿no? O una persona que piensa diferente de ti, bueno, pues bueno, aceptar y darte cuenta un poco de cómo funciona tu mente y qué le puedes ir y cómo la puedes ir redirigiendo, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, pero yo creo que es verdad, o sea, estamos llenos de creencias y las creencias se pueden cambiar, pero necesitan su tiempo, su observación, el darte cuenta. Y para mí, eh,
a ver, yo no pretendo iluminarme, simplemente ir mejorando y cuando llegue llegará, ¿no? Pero yo creo que se mejora a base de esto, ¿no? De, como dice Maite, de conocerte, de verte tus... Decir, ostras, te pillé mente, mira, estás haciendo eso, pues no, eso no va por ahí. Y entonces, bueno, hacer esos cambios que son diarios, que son constantes y que, bueno, a lo mejor hay gente pues que está más evolucionada y hace grandes cosas, pero yo creo que los que estamos caminando, pues no es un trabajo que tampoco sea despreciable, sino que es el trabajo, ¿no? Se empieza por ahí y ya veremos dónde llegamos, pero es un constante de darte cuenta y de ir trabajando esas pequeñas cosas que no son pequeñas. Yo creo que a la larga son grandes. Marc, Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís, Maite y Loli, pero yo quiero que mi pequeño trabajo, pensar que trasciende al mundo y a todos mis hermanos. Y en eso no pienso tanto como en decir, ah, sí, lo he conseguido, estoy en el buen camino, para mí, para mí, para mí. No, es para el mundo también. Yo quiero ver las dos dimensiones, la mía personal, y por eso estoy de acuerdo con vosotros, pero que me falta pensar un poco más en todo el mundo. Magda. Yo le diría a Marc, pues cuando si medita, ora o incluso cuando come, que haga un ofrecimiento para todos los seres sintientes y será una forma de ir incorporando a los otros al momento en que él está viviendo. Sí, tienes toda la razón. Sí. Y luego, para no olvidarte, otra cosa más mundana, ponte un post-it detrás de en la puerta de salida de casa. Acuérdate. Y tú, al verlo, tendrás que acordarte de estos propósitos que tienes. Que cuando llegues a la calle no te disperses. Sí, pero Por ejemplo, en el espejo del baño. O sea, hacerte unos memorándums de estos. sí, está bien, pero estos son parches, Magda. Bueno, empieza por algo. Vale, vale. No quieras construir una catedral. No, 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 hombre, Tenemos que no. empezar Que por sí, que cosas sí, que sí. pequeñas y ya Que verás sí. como si tú vas incluyendo este ofrecimiento, Sí, será una rutina y en ti pensar que hay alguien más, tota la raó, sí. ¿vale? Loli. No sé, yo creo que cuando, por ejemplo, no juzgas, cuando aceptas, también cambian la relación con los demás. No es solamente una cosa que te afecta a ti, sino que eso afecta a todo, porque puedes, no sé, puedes cambiar también, pues, no cambiar a los demás, pero sí que puedes tener unas relaciones mucho mejor con los demás también están mejor, o sea, no creo que sea una cosa solo tuya, sino que es como una dimensión quizá no tendrá grandes, no se verá mucho, pero yo creo que sí que afecta, porque bueno, yo he comprado a veces cositas así y yo creo que también mejora tus relaciones, mejora cómo ves los demás, y no sé, yo creo que no es solo para uno, eso influye. Sí, seguro que influye y lo he experimentado claramente y cuando lo practico me doy cuenta de que mi entorno modifica ligeramente. Sí, sí, seguro, Loli, seguro. Bueno, espero que podamos ver la importancia enorme que tiene el tema este de integrar las enseñanzas, de regenerarnos. Pero yo diría que evidentemente hay que tener esa fuerza de voluntad, el querer regenerarse, el estar atento, pero yo diría que también hemos de ser un poco inteligentes porque cuidado con, depende cómo queramos aplicarle estas enseñanzas, porque no se trata ahora de ir de buenos, de hacer el buenismo, ¿no? Porque podemos estar haciendo un papel quizás un poco, no sé, artificial o un papel que no sea el correcto. Hay que ser, yo diría que hay que aplicar mucha inteligencia para
aplicar estas enseñanzas. Y bueno, pues es un trabajo, pero que si tenemos esa fuerza de voluntad y tenemos ese empeño en estar atentos, en observarnos, en darnos cuenta, etcétera, iremos avanzando claramente. Tere. Siempre voy. Sí, hoy voy a procurar no hablar de mí. Pero sí digo que cuando salimos de nuestra personalidad, nos permite centrarnos en nuestro interior. ¿Y qué quiero decir? Que cuando te has dado cuenta que no estás aquí solo para estudiar y para saber, entonces es el cambio que dicen que es el alma, el espíritu, que yo no sé lo que es. Entonces cuando verdaderamente cambias totalmente, es como decimos, cambia tú y cambiará el universo. Pero nosotros solemos cambiar de expresiones, de palabras, de cosas, no, hay hechos. Pero si es, lo hacemos con el interior. Y no quiere decir que porque haga uno, eso lo quiero decir a Ramón, no porque haga uno muchas cosas, no sea igual que otro. Porque si hace muchas cosas es porque la voluntad te lleva. Porque yo me quedaría en mi casa todo el día. Pero hay algo ahí que me dice, no, todavía puedes, hazlo, pero ya no sé, ya no digo más porque si no ya me incluyo. Muy bien, Tere. Gracias. José, abre el micro. ¿Ahora se me oye? Sí. Hola. Bueno, en principio no pensaba participar activamente, pero es que tanto las palabras del Marc, Tere, Loli, Maite también. ¿No? A ver, después de las clases, entiendo yo que no solamente hablamos de que lo importante es seguir manteniéndonos en esa dirección, sino que esa dirección sea exactamente la correcta. Por otro lado, lo que yo pretendo, al menos a diferencia de, o complementando lo que decía Marc, es que para mí esto puede ser un buen propósito, llegar a conseguir algo, pero lo que no lo mantengo ahora mismo como un objetivo vital. Yo mantengo, mi propósito es intentar hacer algo, intentarlo, pensarlo, pero no me acuerdo muy bien una palabra que dijiste hace unas clases, dice de milenios de capas y capas como las cebollas, en que estamos ya maleados directamente y ir quitando una capa se nos viene de cebolla, se nos viene en 24 horas y luego quitarla nos cuesta 1000 años. Esto es tan difícil de conseguir. Yo en principio entiendo que estamos aquí hablando todos nosotros, nos estamos entendiendo, o creo que nos podemos entender, y nuestra conversación, no quiero entrar en el yo sí o yo no, pero sí es cierto que mencionábamos que si yo soy más malito que tú estás más malito, tú te enfermaste, las historias que nos contamos entre nosotros, pero es que realmente nuestro entorno, la gente con la que nos relacionamos, con excepción hecha de nuestra pareja, Maite me huele las ideas antes de que ella las diga ni las piense, ya lo sabe. Este tipo de cosas ya se montan desde otro punto de vista. Yo me veo con, no sé, pues con Magda, por ejemplo, con Teresa, y le digo, creo, ¿qué tal? Esto, lo otro. Entro en una conversación en que sin duda las particularidades de cada uno de nosotros se ponen sobre la mesa. Peculiaridades, cosas que no tenemos ese conocimiento previo, el uno del otro. Son condiciones un poco curiosas. De aquí que digo, objetivo, no, un objetivo no. Tengo como, más que objetivo, un propósito de conseguir hacer algo, conseguir quitar capas de cebolla y llegar a hacer algo que pueda ser común a todos nosotros y que positivo, claro. Gracias.
Sí, tenemos muchas capas de cebolla que viene de milenios, pero esto no significa que no sea posible eliminarlas. Eh, Todo está en esa fuerza de voluntad, en querer hacerlo y dejar de ponernos excusas tras excusas. Siempre estamos justificándonos. Es que es difícil, es que fíjate, es que tal. Pero cuando uno se pone a razonar de forma, digamos, impersonal, ¿no? O sea, a veces creemos que nosotros tenemos la razón y los demás están equivocados. O, por ejemplo, nosotros hemos nacido en un país, digamos, cristiano, hemos nacido aquí, y pensamos, estamos convencidos de que el Islam, por ejemplo, es una mala religión, están equivocados, etcétera. Bueno, son millones de personas que han nacido en otro lugar y tienen otras ideas y seguramente ellos están pensando lo mismo. O sea, yo conozco algún árabe y me decía, es que no entiendo el cristianismo, cómo pueden estar pensando que alguien que han crucificado es Dios. Bueno, o sea, depende de dónde nacemos, tenemos una moral, unas creencias, una forma de ver el mundo. Todo esto, si lo vemos de forma impersonal, nos damos cuenta de que ni los otros están equivocados, ni nosotros tenemos la razón. Eh, ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está la verdad? O sea, cuando nos ponemos a pensar de estas maneras, muchas de nuestras creencias empiezan a desvanecerse. Y quizás, evidentemente, no todas. Tenemos muchos velos delante nuestro, ¿no? Pero tenemos que poner esa necesidad de cambiar por encima de todo. Y si la ponemos, poco a poco iremos consiguiéndolo. Y no para conseguir nada en concreto, simplemente regenerarnos, porque sabemos que regenerándonos a nosotros mismos, las consecuencias van a ser importantes, sean las que sean. Y no se trata de buscar un beneficio para uno mismo solamente, porque a veces el regenerarse no va a implicar que tengamos más ventajas sobre nadie. Al revés, a lo mejor estamos en desventajas porque el mundo es como es y seguramente se van a querer aprovechar de nuestra forma correcta de hacer las cosas, ¿no? Pero esta idea de la regeneración, del cambio, de la integración de estas enseñanzas que estamos aprendiendo, tiene que ser algo vivo en nosotros. Si no ponemos esta fuerza de voluntad en quererlo hacer, dure lo que dure, tarde lo que tarde, bueno, iremos poquito a poco, chino chano, como se suele decir, iremos justificándonos y dándonos excusas en un día tras otro, ¿no? Clarisa. Sí, mira, ahora serán dos cosas, era una, pero se han convertido en dos. Vamos a ver. En respecto a lo que estás diciendo ahora, ahí se produce que cuando uno cambia, se cumple aquello que dice Krishnamurti. Cambie usted, cambiará el mundo. En la proporción de uno a los que sea. Si en lugar de uno son más, son muchos, pues puede ser imperceptible a nuestros sentidos ese cambio, pero sin duda no se pierde nada, no se pierde ni una sonrisa. Así que lo que importa es hacerlo y lo demás ya no nos corresponde. Y lo que iba a decir es justamente que en relación con todo este tema que se está tratando todo este rato, las próximas sesiones de los jueves tratan de este asunto. Lo que viene ahora trata de este asunto, de la mente, las emociones, cómo se producen esos cambios y por qué cuesta y no se producen al ritmo en que nosotros pensamos que deberían producirse. Y es muy interesante, y lo digo porque cuando lo estoy preparando y me quedo ahí en cada diapositiva observando y tal, digo, madre mía, cuando estas cosas se comprenden,
Entender las palabras las entendemos todos, pero comprender lo que está diciendo, ese significado más profundo, implica la posibilidad real de que lo apliquemos a nuestras vidas. Y me parece que esto es de una importancia capital. ¿Qué es lo que estás comentando tú, Ramón, todo este rato también? Y los compañeros, por supuesto, también. Claro, evidentemente, lo importante a veces no es saber, lo importante es comprender, porque podemos saber mucho, pero y podemos repetir lo que dijo este, lo que dijo el otro, pero si no comprendemos, difícilmente vamos a integrar. Bueno, pues me ha parecido muy interesante todo lo que hemos estado comentando, todo lo que habéis dicho, y si os parece bien, pues continuamos ya con los debates, que en esta ocasión serán los debates de lo que se dijo en la primera charla. ¿Ok? ¿Vale? Bien, hay una primera pregunta en el debate, dice, ¿cómo deberíamos considerar el karma y la reencarnación respecto a la regeneración humana? Y Rada dice, hay dos planteamientos distintos para estos conceptos. Uno es el que se refiere al mecanismo, o sea, cómo funciona el karma y cómo funciona la reencarnación, y que no tiene nada que ver con el contenido interno o el propósito de los procesos del karma y la reencarnación. Y puede que esto, o sea, conocer el mecanismo, no baste para la regeneración. Resulta de ayuda conocer algo de los procesos del karma y la reencarnación. Las personas que no lo conocen tienen mucho miedo de lo que ocurrirá después que el cuerpo muera. Se convierten en víctimas de los sacerdotes, de sus promesas y de sus amenazas. Cuando conocemos algo del karma, nos damos cuenta de que nuestro destino está en nuestras propias manos y no en manos de un poder arbitrario en la tierra o el cielo. Estos temas pueden presentarse con algún detalle, pero conocer los detalles no ayuda a aumentar la sabiduría. O sea, conocer el mecanismo y profundizar en todos los detalles de la reencarnación, del karma, de esto y del otro, no ayuda a aumentar la sabiduría. Lo importante es comprender, ¿no? Ahora lo dirá, continuaremos. Y de suponed que adquirís unas ideas sobre cuántas encarnaciones son necesarias antes de la liberación. 777, 200, 500, bueno, y eso, ¿qué más da, no? Adquirimos ideas sobre cuántos años transcurren entre una encarnación y otra. De una encarnación a otra hay 3000 años, o hay 200, o es prácticamente inmediata. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más da? Sobre cuáles son las consecuencias kármicas de ciertos actos, etcétera, etcétera. Adquirimos estas ideas, ¿no? Estos conocimientos. ¿Contribuirá esto realmente a una nueva comprensión? ¿Va a contribuir estos detalles a que aumente nuestra sabiduría? No. El segundo planteamiento revela todo el proceso de la reencarnación y el karma como un movimiento en el curso del cual la conciencia humana despierta al profundo significado de la vida. Este segundo planteamiento es el que está relacionado con la regeneración. Si comprendemos el karma y la reencarnación adecuadamente, vemos lo que está ocurriendo a un nivel más profundo del proceso. Todo lo que el karma aporta contiene en sí la oportunidad de despertar. Cuando comprendemos lo que es el karma y lo que es la reencarnación, independientemente que muchos detalles de cómo funciona el karma, de cómo funciona la reencarnación, del proceso del Kamaloka, del Devachan, de esto, etcétera, etcétera, independiente de eso, si entendemos, comprendemos el karma y la reencarnación adecuadamente, esto contiene la oportunidad de ir despertando, ¿no? Blavatsky dice, el karma origina el bien. El karma implica no solamente desastres y crisis, karma lo es todo.
es de hecho la ley fundamental en la naturaleza, la ley de equilibrio. ¿Sí? Si estamos aquí, dice Radha, si estamos aquí ahora en este seminario juntos, es parte de nuestro karma y esto es una oportunidad. Lo mismo sirve para decir a todos nosotros que estamos aquí ahora, estamos aquí porque forma parte de nuestro karma y es una oportunidad que tenemos. Estamos hablando de regeneración, ¿no? Cada sufrimiento es una oportunidad para responder de la manera debida. Todo el proceso es un movimiento. Las experiencias se nos presentan para que podamos aprender a responder al desafío adecuadamente. Todo trae algo que tenemos que nos ayuda a comprender, que nos ayuda a aprender, que nos ayuda a intentar o a ir elevando poco a poco nuestro conocimiento de la naturaleza y elevar también nuestra conciencia, ¿no? Dice, algo sucede aun cuando sea inconscientemente a través del karma, y entre una encarnación y otra tiene lugar una asimilación. Como cuando dormimos, el cuerpo se regenera también, ¿no? Dice, no podemos considerar este tema del karma y de la reencarnación en detalle, pero hemos dicho lo suficiente para darnos cuenta de que si el estudio del karma y la reencarnación aporta alguna comprensión de lo que se está consiguiendo internamente por medio de este proceso, tiene mucho que ver con la regeneración, pero no si nos perdemos en pequeños detalles. Hay mucha gente que se está perdiendo en pequeños detalles, en querer saber qué pasa si no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Krishnamurti dijo algunas veces a los auditorios de la India, les decía, no creéis en el karma, solo decís que creéis en el karma. Si creyerais en él, seríais muy cuidadosos con lo que pensáis, con lo que hacéis, con cuáles son vuestros motivos. Y yo diría que nos lo está diciendo a nosotros también. Nos está diciendo, no creéis en el karma, estáis hablando del karma, y dice que lo entendéis, que lo sabéis, pero no. ¿Y cómo actuamos? Si sabemos que todo esto tiene unas consecuencias, no solamente consecuencias que van a recaer sobre nosotros, sino también sobre nuestro entorno. O sea, si creyéramos y comprendiéramos realmente el karma, actuaríamos de forma diferente. Pero bueno, estamos ahí como jugando, como entreteniéndonos con estas enseñanzas, ¿no? Pues, plantémoslo un poco más en serio y veamos la importancia trascendental que tiene todo esto. Esta es una lección para todos nosotros. ¿Es la ley del karma algo aparte de nuestra vida diaria o está íntimamente relacionada con el movimiento de progreso? Recordad que el karma tiene una función educativa. Otra pregunta que surge es, ¿deberíamos aceptar alguna pauta? Y Radha contesta, existen pautas en la teosofía. Una de ellas es que no deberíamos depender de nadie, que no deberíamos caminar con muletas. Esto es algo sobre lo que insistió mucho Krishnamurti, bueno, y todos los auténticos maestros. Buda también lo decía, ¿no? Blavatsky también lo decía, ¿no? No depender de ninguna autoridad. ¿Queda claro esto? Pregunta Radha. ¿Queda claro que no hay que andar con muletas? Que no os peguéis a ningún instructor y esperéis que os regenere. Aquello de planta tu propio jardín y decora tu propia alma y no esperes que nadie te traiga flores, no esperes que nadie te regenere. No dependáis de ninguna escritura. Si eludimos la responsabilidad, no habrá regeneración. La prueba de un verdadero instructor es la de no hacer que la gente dependa de él. El Buda dijo, no creáis nada porque yo lo diga, descubridlo por vosotros mismos. Sed una lámpara de vosotros mismos. ¿No es esa una pauta clara? Ante la pregunta de si hemos de aceptar alguna pauta. Hay otras pautas teosóficas. Esas pautas
no nos atan, sino que nos hacen más libres. No tan solo deberíamos evitar ser dependientes, sino evitar la simple repetición de lo que otra persona dice y no creerlo ni aceptarlo ciegamente. O sea, deberíamos aceptar estas pautas. Claro, si las entendemos y vemos que son razonables, estas pautas evidentemente que nos están ayudando. Deberíamos inquirir, puesto que esto es el inicio del proceso de la regeneración. ¿Qué significa inquirir? Reflexión, investigación, búsqueda, ahondar profundamente, comprobar. En la escalera de oro de Blavatsky se termina con las palabras que dice: esta es la escalera de oro por cuyos peldaños el estudiante puede llegar al templo de la sabiduría divina. Y supongo que todos conocéis, o casi todos, conocéis la escalera de oro de Blavatsky, que es así de cortita, y es muy sencillo, dice muy pocas cosas, pero claro, cosas tan importantes. Dice: vida limpia, mente abierta, corazón puro, intelecto despierto, percepción espiritual sin velos, aquello que hablábamos de las capas de cebolla, ¿no? Fraternidad hacia el condiscípulo, presteza para dar y recibir consejo e instrucción, leal sentido del deber hacia el maestro y obediencia a los mandatos de la verdad, toda vez que hemos puesto nuestra confianza en él y creamos que el maestro la posee. Valor para soportar las injusticias personales. Qué difícil, ¿no? Enérgica declaración de principios. Valiente defensa de los que son injustamente atacados. Y mirada siempre fija en el ideal humano de progreso y perfección que revela la ciencia secreta. Esta es la escalera de oro por cuyos peldaños el aspirante puede ascender al templo de la sabiduría divina. Esto tendríamos que grabárnoslo y aprendérnoslo de memoria, sobre todo esta primera parte, ¿no? Vida limpia, mente abierta, corazón puro, intelecto despierto, percepción espiritual sin velos y fraternidad hacia el condiscípulo. Sobre todo entre nosotros tiene que haber una gran fraternidad, también para los demás, pero sobre todo entre nosotros. Bueno, esta es la escalera de oro. Dice: desgraciadamente en algunos idiomas la palabra estudiante se ha convertido en algo que no quiere decir lo mismo. Aprender significa investigación continua, profundizando cada vez más, observando cada vez más la naturaleza intrínseca de todas las cosas de la vida. Nosotros nos declaramos estudiantes de filosofía y no somos los estudiantes que van a la universidad, acaban la universidad, tienen su título y ya dejan de ser estudiantes. Nosotros somos estudiantes de por vida. Nunca pararemos de ser estudiantes. Siempre habrá algo nuevo que aprender, algo que mejorar. Porque recordar en la anterior lección, creo que fue, aquello de decir, siempre tenemos que tener un cierto descontento con nosotros mismos. Huir de la autocomplacencia. Pensar qué bien que ya estoy, que he conseguido esto, he conseguido lo otro. No, siempre tiene que haber un cierto descontento que nos empuje hacia querer mejorar, hacia continuar regenerándonos, ¿no? La regeneración tiene lugar a través de la investigación, la reflexión, la meditación y la silenciosa observación. Otra pregunta dice: ¿hasta qué punto son importantes las pautas? Dice Rada: no depende todo de la clase de pauta. Claro, habrá pautas que son importantes y otras que son menos, ¿no? O unas que debemos seguir y a lo mejor hay pautas que no son correctas para que nosotros las sigamos. Dice: para nosotros que buscamos la sabiduría, puede que hayan unas pautas fundamentales que son importantes. Podemos decir que una de las pautas es la unidad. Si tenéis presente esta pauta, el principio de unidad, sabéis qué ideas son correctas.
Si son ideas que dividen, que crean barreras, algo está mal. Si son ideas que dividen, que crean barreras, que discriminan al otro, etcétera, etcétera, algo está mal. Si fomentan la unidad, el amor universal, entonces es que están bien. ¿Mi acción es correcta o está equivocada? Pensad si está del lado del amor, como decía Nivesan, o en el lado contrario. Esta es una pauta útil e incluso importante. O sea, cuestionarnos siempre si la acción que hemos hecho es correcta o equivocada en función de si fomentan la unidad o no la fomentan la unidad. ¿Okay? Otra pauta, dice Rada, es la afirmación de que la iluminación viene de dentro. Cuando escucháis una música a la que no estáis acostumbrados, al principio escucháis los sonidos, no la música. Pero si seguís escuchando, el sonido transmite la música, porque la receptividad se ha incrementado interiormente. Solo podemos ver lo que somos capaces de ver. Solo podemos escuchar la verdad para la cual estamos preparados. Esta es una pauta importante en teosofía. No necesitamos ir en busca de gurús. Hemos de desconfiar de los gurús que ofrecen recompensas. Esto considero que es muy importante. Tenemos a nuestro alcance toda la enseñanza. Tenemos un montón de libros de teosofía que nos están hablando de lo que debería ser lo correcto, ¿no? O sea, conforme vayamos escuchando esa música, esa lectura, nos iremos acostumbrando a entenderla. Veremos lo que podemos ver porque iremos leyendo cada vez más y comprendiendo cada vez más. E iremos entendiendo cada vez más todas estas verdades. Entonces, conforme nosotros vamos progresando en estas comprensiones, iremos teniendo esos inputs cada vez mayores. O sea, no necesitamos ir en busca de gurús. ¿Ok? Eso no significa que haya personas que están más avanzadas que nosotros, a las cuales podemos ir a que nos guíen, pedirle consejo, pero no considerarlos siempre como autoridades para seguirlos fielmente, ¿no? Para creer en ellos. O sea, siempre tiene que haber ese cuestionamiento interno para comprender y razonar todo lo que estamos oyendo y aprendiendo. ¿Okay? Hemos de desconfiar de los gurús que ofrecen recompensas. Hemos de desconfiar de los gurús que nos dicen que nos van a ayudar, nos van a hacer una iniciación de no sé qué, que nos van a mover la kundalini, que nos van a ayudar a hacer viajes astrales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otra pregunta un poco larga dice, desde cierto punto de vista es difícil decir qué es la sociedad teosófica. La teosofía es una sabiduría que no es posible definir y que es la fuente de inspiración. El carácter abierto de la sociedad es, al mismo tiempo, su debilidad y su fuerza. Es remarcable que después de un centenar de años de existencia de la sociedad teosófica, todavía se mantenga viva y funcionando. ¿Podría usted hablar sobre esto? O sea, ya son 150 años prácticamente que lleva la sociedad teosófica funcionando. ¿Podrías hablar sobre esto, Rada? Y Rada dice, la sociedad teosófica es una fraternidad mundial no sectaria, muy importante, no somos una secta, de personas que están buscando seriamente el camino para que toda la humanidad alcance un verdadero estado de felicidad, para que toda la humanidad deje de sufrir como está sufriendo, ¿no? ¿Cómo llamaba Blavatsky? La huérfana, no me acuerdo cómo. ¿Tú, Clarisa, lo sabes? La pobre huérfana, sí. La pobre huérfana. La pobre huérfana. La sufriente huérfana. Elementos de muchas cosas diferentes están involucrados en la búsqueda de este camino. Es necesaria una perspectiva filosófica como la que presenta la literatura teosófica.
La literatura teosófica presenta perspectivas filosóficas. Dice, también es importante un modo de vida que sea esencialmente religioso. Pero recordad que la palabra religioso aquí se está utilizando no en el sentido de ir a misa, de seguir a Cristo, o seguir a Buda, o seguir a quien sea. Se está aplicando de una forma diferente. Es esencialmente universal el significado. Sí. La sociedad teosófica no es una sociedad religiosa. Aunque Blavatsky decía que la teosofía no es una religión, sino que es la religión per se, es la sabiduría religión. Somos conscientes que con las actuales limitaciones de nuestra percepción no podemos encontrar el camino hacia el verdadero bienestar. Hemos de limpiar nuestra mente y terminar con nuestras limitaciones. Claro, esto muy fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Pero hemos de poner nuestro empeño en ello, en limpiar de todas esas capas de cebolla que hay. Y conforme vayamos limpiando todas esas capas de cebolla, dejaremos de tener tantas limitaciones. En este elemento religioso está incluido lo que se denomina cultura y educación. Educarse sobre la vida cultivando todas las facultades, incluyendo la intuición, hacer surgir lo que está profundamente oculto en nosotros y desarrollar la conciencia. Todo esto forma parte de la vida religiosa. Hay también un elemento científico en la sociedad teosófica, porque nuestro concepto del universo no es irracional. Admitimos que hay profundidades que trascienden lo racional, pero no despreciamos lo racional. La mente racional tiene su propio papel en la comprensión. Uno debe aprender a examinarlo todo sin conclusiones preconcebidas, porque solo una mente así es apta para la investigación espiritual. Disculpad un momento que están llamando a la puerta y enseguida vengo. Voy a... Ya está, ya está. Bueno, decíamos, la mente racional tiene su propio papel en la comprensión. Uno debe aprender a examinarlo todo sin conclusiones preconcebidas, porque solamente una mente así es apta para la investigación espiritual. La sociedad teosófica también es filantrópica en el amplio sentido de la palabra. El equilibrio entre todos estos elementos proporciona a la sociedad teosófica su carácter. Si solo se acentuara uno de estos elementos, la sociedad no sería ella misma. Nuestra sociedad teosófica no está destinada a ser una sociedad filosófica. No es ninguna religión con una iglesia, sacerdotes o ceremonias. No es un estamento científico porque no puede limitarse al campo que la ciencia ha escogido como su esfera de acción. No es tampoco una entidad filantrópica en el sentido exacto que practique la caridad externa. No es una sociedad de investigaciones psíquicas. ¿Veis? No es nada de esto. Las características especiales de la sociedad teosófica se deriva de la aceptación de que el ser humano es un ente complejo que funciona a diferentes niveles: físico, emocional, mental, intelectual, moral y espiritual. La sociedad teosófica no es nada de esto, pero al mismo tiempo es un poco de todo esto. Debe comprenderse el ser humano completo para producir la regeneración. No hemos de limitarnos solamente al bienestar físico del hombre o a los avances en el campo intelectual. El carácter más bien sutil de la sociedad también es un problema en cierto modo. Si tuviera un carácter más fácilmente definible, sería fácil comprender y explicar qué es la sociedad. Por el hecho de tener un trabajo más bien complejo y amplio, es más difícil ayudar a la gente
a comprender cuál es su trabajo. Evidentemente, en la sociedad teosófica tenemos mucha faena y muchas cosas que hacer. La afiliación a la sociedad es muy abierta. Prácticamente cualquiera puede rellenar la solicitud de ingreso, suscribir los 3 objetivos o decir que lo suscribe, abonar una pequeña cuota, que por cierto es muy pequeña, lo justo para sufragar los gastos administrativos que hay, y convertirse en miembro. Muy fácil afiliarse. A menudo el nuevo miembro no comprende dónde se mete, solo tiene una vaga idea. Normalmente es así, hasta que no se conoce la sociedad teosófica por dentro, pues realmente no sabemos exactamente dónde nos metemos, ¿no? Si hay muchos miembros con ideas vagas, la misma rama se convierte en una rama vaga. Algunas veces los miembros tienen ideas claras, pero estas ideas claras son distintas a las que postula la sociedad. Cuando personas con ideas claras y contradictorias pasan a formar parte de una rama, surgen problemas, porque quieren convertir la rama en un organismo que se adapte a ellos. Esto a veces suele pasar, y suele pasar más donde hay ramas pequeñas que, bueno, están buscando todavía qué es la sociedad y cómo trabajar, ¿no? Sin embargo, puede ser una ventaja no cerrar la puerta ni siquiera a las personas que solo tienen un interés superficial en los verdaderos objetivos de la sociedad. Blavatsky decía que se crea un lazo kármico, y esto yo cada vez estoy más convencido de ello. Algo les empujó a descubrir qué es la sociedad y ese impulso puede influirles más tarde. Evidentemente yo creo que hay un impulso, hay un lazo kármico con la sociedad teosófica. Es invisible, pero vaya, yo lo siento, ¿no? Un gran número de miembros son inestables y luego se retiran. Sí, hay gente que se afilia, se hacen miembros de la sociedad teosófica y al cabo de 1 año, 2 años, 3 años se dan de baja. Tal vez no importe, de alguna manera están tocados. En ese sentido, la sociedad teosófica es una sociedad abierta. Dice, hay otra clase de apertura. No tratamos de imponer ningún dogma ni principio a los miembros. Creemos en la investigación, en la búsqueda del camino para experimentar la verdad. Hay una aparente debilidad en este planteamiento, pero en realidad confiere fortaleza. Yo añadiría también que, aparte de que no haya ningún dogma ni principio que se tenga que imponer los miembros, existe también la libertad de pensamiento, que es una de las resoluciones que se hizo en el Consejo General de la Sociedad Teosófica. La libertad de pensamiento y el no creer en ninguna autoridad dentro de la sociedad, ni Blavatsky ni nadie, ¿no? Entonces, hay una aparente debilidad en este planteamiento, pero en realidad y cerrada, que también confiere fortaleza. Es por esto que la sociedad teosófica ha sobrevivido tanto tiempo a pesar de crisis y más crisis. Está destinada a continuar en tanto que mantenga su carácter esencial. Su carácter abierto le proporciona la fuerza moral y espiritual. Sería más fácil decir, esto es la teosofía, acéptalo y como buen estudiante que ha aprendido la lección, repítela a los demás. Pero ese no es nuestro modo de proceder. Otra cuestión importante, como sabéis, es que no hay ninguna autoridad en la sociedad. La estructura de la sociedad es democrática. Cada 3 años hay elecciones para elegir quién va a liderar, bueno, quién va a administrar la rama o la sección o incluso la Sociedad Teosófica Internacional, ¿no? Todo esto se hace de forma democrática y se elige libremente. Todos los miembros votamos, ¿no? El presidente no tiene el poder, se está refiriendo aquí al presidente internacional. Dice, no tiene el poder constitucional para decir a las secciones lo que deberían hacer. Tanto las secciones se está refiriendo, por ejemplo, a país
o a un grupo a unas zonas concretas, ¿no? Tanto estas como las ramas son autónomas, tienen sus propios reglamentos y cuerpos dirigentes. Nadie de arriba interfiere, ni una sección dice a otra lo que debería hacer. Todas, tanto secciones como ramas, son independientes, pero no son autónomas en el sentido de tener libertad para cambiar su carácter. Es decir, cada rama es una representación de la sociedad en su propio lugar y así debe continuar siendo. Por lo tanto, una rama no es libre, aunque tiene libertad de funcionamiento, no es libre para convertirse en un templo hebreo o en un santuario de Sai Baba. Mientras tenga el carácter de la sociedad, tiene libertad para funcionar como quiera, para elegir sus propios representantes, etc. Resultaría más fácil no tener una estructura democrática, no tener afiliación de miembros, ni propiedades, ni elecciones, ni cargos. Esta es la forma en que funcionan algunas otras sociedades teosóficas. Hay un comité central que organiza reuniones, posee las propiedades, etc. La gente acude a las reuniones, utiliza la biblioteca, pero no tienen derechos, responsabilidades ni problemas. Aquí todos los miembros tenemos nuestros derechos y tenemos nuestras responsabilidades. En nuestra sociedad damos responsabilidad a cada unidad y a cada miembro. Es importante aprender, tener responsabilidades, cooperar sin ser ambiciosos ni codiciosos. En sí, esto ya es una educación. Hemos de aprender a trabajar juntos. Hay debilidad, por tanto, y fortaleza a la vez en nuestra sociedad. Es realmente remarcable que en tanto tiempo no se haya desmoronado. ¿Qué es lo que mantiene unida a nuestra sociedad teosófica? Como dijimos, el presidente internacional y sus colaboradores no tienen poder directo. Cada sección, cada rama es independiente. Sin embargo, todos hemos tenido un sentimiento de unidad durante más de 100 años. No es la organización la que ha creado este sentimiento. Es alguna cualidad viva que nosotros sentimos. Y con esto acabaríamos la charla de hoy. Y bueno, pues ahora, si os parece, abrimos el turno de preguntas. La próxima lección, el título es Debates. Seguimos con debates. Será los debates de la segunda charla. Y pues nada, amigos y amigas, habéis visto lo importante que es el tema de tener presente la regeneración, el tema de integración de nuestras enseñanzas, y por otro lado hemos visto también las características de la sociedad teosófica, una sociedad que si no fuera como es, seguramente yo no estaría aquí. Es una sociedad sin dogmas, sin autoridades, donde quien dirige la sección o dirige la rama son, digamos, servidores que están administrando la sociedad. Eso no significa que cuando elegimos a la presidencia internacional o a la sección o a la rama, elijamos a la persona que creemos que sabe más de teosofía, que nos puede ayudar más, que puede gestionarla mejor, pero eso no significa que nadie sea autoridad, que tengamos que seguirla. Tenemos que tener nuestro propio discernimiento y seguir nuestro razonamiento, seguir investigando, seguir estudiando, seguir aprendiendo. Amigos, hasta aquí hemos llegado. Levantar la mano. Bueno, no hace falta, simplemente ahora vemos todas las manos físicas. Podéis levantar vuestro micro y comentar. ¿Quieres que elimine el anclaje?
Y así se ven Sí, todos. sí, por favor, Clarisa, sí, preferiría. Vale, así también se ven ahora. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Frank ha abierto su micro. Fran, se te oye muy bajito. No, no te oímos, ¿eh? Ahora. Ah, bueno, Ah, pues mira, si te acercas, parece que te escuchamos mejor. Sí, pero yo no tenía preguntas, porque lo abrí sin querer. Ah, vale, vale, vale. vale, vale. Gracias. Bueno, una pregunta que os hago yo a vosotros. Más o menos ya conocéis todos, aunque no seáis miembros algunos, conocéis todos cómo funciona la sociedad teosófica. ¿Qué os parece? Para mí es un mérito enorme el funcionamiento que se lo debemos sobre todo a quien fue nuestro primer presidente, a Henry Olcott, que yo creo que hizo una labor estupenda y creó una sociedad que yo creo que no sé si hay sociedades parecidas que tengan esta libertad sin dogmas, sin autoridad, que haya libertad de pensamiento. No sé, ¿qué opináis vosotros? A mí me parece que el que precisamente ha mantenido esta sociedad durante, creo que son 147 años, sí, Casi 150. 147 años, ha sido el hecho de que no haya esos dogmas y todas esas situaciones. Se han generado sociedades posteriormente a la propia sociedad teosófica, muchas, montones, y duran un tiempito y luego se cierran, porque no pueden funcionar debido y a causa de que sus esquemas de funcionamiento distan mucho de poder sostener los ideales de ese conocimiento de sí mismo, universalidad, fraternidad, etcétera, etcétera. No los pueden mantener y entonces desaparecen como tales sociedades. Ha habido muchas a lo largo de los años. Yo creo Loli, que perdón, precisamente eso era, como decía Rada, su debilidad y su fortaleza también. sí. Loli, y luego Marc. Pues yo la verdad es que si no funcionara como funciona, yo ni siquiera me hubiera acercado. Porque a mí cuando me tratan de imponer algo o tengo que seguir unos preceptos y no puedo pensar por mí misma, es que vamos, yo no, ni me acerco. Digo, esto me huele a chamusquina y por mi manera de ser salgo corriendo, ¿no? Y luego otra cosa que tiene muy buena es que no, o sea, el hecho de que puedes ir libremente también te permite ver cómo funcionan, ¿no? O sea, cada uno es como es. Entonces yo, antes de meterme en algún sitio, yo tengo que ver cómo funciona, cómo es. Entonces esa apertura, pues es una apertura muy buena, porque igual si a mí me imponen desde el principio, oye, tienes que ser miembro, pues igual tampoco me hubiera hecho. O sea que a mí me gusta mucho la estructura que tiene, el libre pensamiento, sobre todo la abertura, porque está abierta, permite ir, investigar, ver qué pasa, cómo funciona, y entonces y cuando alguien, bueno, cuando te haces miembro, te haces más con conocimiento de causa. Yo no digo que sepamos bien dónde nos metemos, como decía Rada, pero sí que sabes más o menos, al menos cómo funciona, ¿no? Y qué es lo que no te van a estar ahí lavándote el coco, sino que te explican y luego tú piensas y razonas y eso a mí me encanta. Gracias. Marc. Tienes que abrir tu micro, Marc. Yo tuve una gran suerte, grandísima suerte, o no era suerte, o alguien me envió
la primera vez que escuché teosofía fue por Clarisa y en el minuto 1 o 2 de que yo me senté, ella dijo, a mí no me creáis. Estudiar lo que yo digo, pero no me creáis. Entonces eso ya dice, bueno, comencem bé, vamos bien. A mí los gurús no me van. Vale. Y esto no creo que fuera casualidad, que aquel domingo yo me pasaba por allí o me habían dicho que... Yo creo que fue algo más. Bueno, respecto a la sociedad como definición y sus principios me parecen muy bien y comparto su definición, pero claro, es humana. Y al ser humana, pues hay discrepancias, hay discusiones, a veces nos separamos del camino de donde teníamos que ir. Y eso yo lo entiendo muy bien. Lo que no sé es si hay algún mecanismo en la sociedad para reconducir cuando hay una desviación en cualquier rama. No lo sé, pero hay que ser autocríticos para mirar de mejorar cada día nuestra sociedad teosófica. Eso es lo que yo quería decir. Clarisa. Pues mira, en relación con lo que está comentando Marc, recuerdo una historia que se contaba de la señora Annie Besant cuando llegó en una ocasión, creo que fue en el mismo Londres, y tenía que pasar allí un cierto tiempo. Y la rama que estaba funcionando en aquel momento dijeron, uy, ahora viene la señora Annie Besant y nos arreglará el problema. ¿Cuál era el problema que tenían? Pues decían ellos que había una señora en la rama que les hacía la vida imposible, que era insoportable, que hablaba por los codos de lo que le tocaba, de lo que no le tocaba, del que no se quede. Bueno, lo transmitían así, ¿no? Con esta vehemencia de enfado y de sentimiento de repulsión hacia la actividad de aquella señora. Y por eso pensaron, ahora viene la señora Annie Besant y nos arreglará el problema. Cuando ya llegó la señora Annie Besant y le contaron todo lo que estaba sucediendo y le preguntaron, bueno, ¿y cómo arreglamos para que esta mujer nos deje de molestar? Y lo que les contestó, lo voy a decir con mis palabras porque de memoria no recuerdo exactamente, pero sí el significado, el contenido. Les contestó, tenéis que aprovechar lo que esta persona está presentando ante vuestras conciencias para transformar vuestros caracteres. Y cuando hayáis hecho este trabajo, esta mujer desaparecerá de vuestras vidas sin más. Pero mientras la necesitéis, estará aquí. Entonces, esto tiene que ver con lo que ha preguntado Marc, que sí que los estatutos, ante posibles problemas de una gravedad muy grande, hay algunos artículos que proveen la posibilidad de la expulsión de un miembro. Yo sé de una expulsión que hubo hace ya muchos años de una persona, un miembro que se había estado dedicando, y lo vamos a decir con nombres y apellidos porque es que no se puede decir de otra manera, se había estado dedicando a la magia negra. Y entonces fue expulsado. Pero se han dado muy pocas, en estos 147 años, se han dado muy pocas expulsiones. Yo creo que con los dedos de una mano nos sobrarían dedos para contarlas, porque todo lo que no sea de esa altísima gravedad en una rama debe de ser llevado por medio y a través de los propios conocimientos teosóficos que estamos adquiriendo. No por peleas, no por discusiones, sino con el tacto de decirle a una determinada persona en un momento dado,
Mira, esto es la sociedad teosófica. Tú ya sabes que hay 3 objetivos. Todo lo que no se corresponda con estos 3 objetivos se habla fuera de las ramas, pero no aquí. Aquí debe de haber una armonía, aquí ha de haber un respeto mutuo entre todos, porque aquí es donde estamos trabajando los principios que nos presenta la propia sociedad teosófica. Si no somos capaces de practicarlos aquí entre compañeros, no podrá ser en ningún otro lugar. Lo hemos de hacer sin enfado, sin rechazo, sin acritud. Es un aprendizaje de nosotros mismos. Esto es importantísimo cada uno para sí mismo, pero que además lo transmite de esa manera y será muy difícil que haya un enemigo que se pueda violentar ante palabras que son amables, palabras que son respetuosas, que son edificantes, etcétera, etcétera. Entonces, en una rama sí encontramos los caracteres diferentes y todos somos aprendices y a veces nos equivocamos, cometemos algún error, unos pequeños errores que no tienen ni la mínima importancia y a veces pues no son tan pequeños en el sentido de que pueden molestar a un compañero o compañera. Pero precisamente en eso consiste la convivencia dentro de la rama, para que podamos resolverlo como verdaderos hermanos, que es el principio de la práctica de esa fraternidad. ¿Os parece que esto es razonable? Magda. Bueno, pues siguiendo lo que dice Clarisa, después de estar, o sea, de asistir, de beber, de comer de la teosofía, que ves los cambios que se producen en uno mismo y alrededor. Pero es un trabajo que hay que hacerlo como una piña, hay que hacerlo entre todos, hay que estar unidos todos. No es un sitio como si te fueras al cine a ver la película y luego te deshaces, ya no te vinculas al cine. Es una cosa que debe haber este compromiso interno entre nosotros. Y este mismo compromiso es lo que nos lleva para adelante y ha llevado a una sociedad 148 años. Porque si solo hubiera sido temporal de ir un día, volver otro, no se hubiera sostenido. Yo creo que se ha sostenido por el compromiso de los fundadores y los que han seguido después. Bueno, yo la verdad es que pienso que la sociedad teosófica, como tal, o sea, el nombre de sociedad teosófica, es algo abstracto, que como si no existiera. La sociedad teosófica existe porque estamos nosotros en la sociedad teosófica. No es ni más ni... lo mismo se puede decir del Partido Socialista o la Iglesia Católica o lo que sea. Son entelequias, ideas, pero que se fundamentan en que hay personas que están allí, que la mantienen, ¿no? Somos nosotros la sociedad teosófica, no es nadie más. Ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros somos personas y la cosa funciona como funciona y cada uno de nosotros es como es. Yo he estado militando en algún partido político, en el Partido Socialista, en el PSC, Partido Socialista de Cataluña. Y podría decir, ¿cuántos socialistas hay en el Partido Socialista? Pues algunos, pero no todos. ¿Cuántos teósofos de verdad o estudiantes de teosofía de verdad hay en la sociedad teosófica? Pues seguramente no todos. O bueno, o sí somos todos estudiantes, pero cada uno interpreta las cosas a su manera y cada uno es como es y hay fricciones y hay formas diferentes de explicar la teosofía. A unos les gusta ciertas enseñanzas más o menos esotéricas, a otros les gusta otras enseñanzas, pero bueno, ahí está el trabajo que tenemos que hacer, comprender que todos somos diferentes, que hemos de aceptarnos también, de comprendernos y bueno, pues no estamos obligados a aceptar lo que diga Clarisa o lo que diga yo o lo que diga Daniel o lo que diga Magda.
cada uno tiene que tener su propio criterio, pero, o sea, y bueno, nuestra rama funciona, para mí funciona estupendamente. Hay otras ramas que no funcionan igual de bien. Y es más, lo que decía Rada, una rama no se puede convertir o no se tiene que convertir en un templo budista o en una plataforma para que los de Osho o Sai Baba se expresen. La rama tiene que responder a la sociedad teosófica. Y este es un problema porque a veces hay ramas pequeñitas donde se meten ciertas personas con la idea de llevar su secta, las ideas de su secta y que tengan publicidad a través de un medio como es la Sociedad Teosófica. Y esto a veces ha creado ciertos problemas en algunas ramas que, bueno, más o menos se han ido encarrilando. Pero esta libertad que hay en la Sociedad Teosófica es aquello que decía Rada, le da cierta debilidad, pero al mismo tiempo es esa fortaleza que, bueno, hace que sigamos estando contentos. Pero si esperamos que meternos en una rama sea que aquello va a ser flores y violines, pues estamos equivocados. Va a haber de todo y ahí está nuestro aprendizaje. Cuando la vida todo funciona bien, estamos en este confort que no pasa nada, tal, poco vamos a avanzar. Avanzamos más cuando hay dificultades. Y precisamente en la sociedad teosófica, cuando tenemos ciertas dificultades entre nosotros mismos, es un trabajo que tenemos que hacer. ¿Ok? Estamos aprendiendo la enseñanza, pero también estamos aprendiendo a relacionarnos y a ser fraternales entre nosotros, ¿no? Entonces, no tiene que suponer una decepción que alguien venga a una rama y vea que hay ciertas rivalidades entre 2 o 3 miembros. Bueno, pues las hay. ¿Y qué pasa? No pasa nada. No somos estudiantes, no somos teósofos todavía. ¿Ok? Bueno, Teresa. Bueno, pues... Perdona, Teresa, perdona, Tere, Sí, perdona, Tere, un momento. Quería Sí. decir una cosa que también para mí es muy valiosa. En la sociedad teosófica tenemos, bueno, los miembros pagamos una cuota muy pequeña, recordamos que es pequeñísima, y es como si tuviéramos toda esta enseñanza, la tenemos de forma gratuita. La tenemos de forma gratuita. Y lo bueno, lo genial, es que nosotros también, cuando compartimos estas enseñanzas, lo hacemos de forma gratuita. Esto es para mí un valor muy apreciado, porque hay muchas escuelas y muchos grupos y muchas personas que estudian estas enseñanzas y luego se van por ahí dando seminarios cobrando un pastón, ¿vale? La enseñanza la recibimos de forma gratuita y la damos de forma gratuita. Tere. Bueno, pues yo voy a decir, ya me habéis dicho ya todo, pero voy a decir algo que alguien no, de lo que estáis aquí no lo sabéis y lo quiero decir. A ver, yo fui en el año 1998 a una rama en Cáceres y aquel día me sabía todo a chino, porque estaban hablando encima de la iglesia, que yo pertenezco a una iglesia, que no me da vergüenza decirlo, y ahora diré por qué. Y bueno, yo decía, pero estas personas, y claro, como no me puedo callar, le digo, oigan, usted no va a la iglesia, ¿verdad? Era José Luis. Le digo, usted no va a la iglesia, ¿verdad? Dice, no, digo, es que, mire usted, en mi parroquia, como si fuera mía, entonces tenía yo ese yoyito, yo. Y le digo, hacemos esto, esto y esto. El sacerdote hace esto, esto y esto. Y encima ni se cobra. Porque es verdad que una parroquia que no cobra. Quien quiera voluntariamente paga mensual y quien quiera voluntariamente echa allí. Aquí no se cobra, no es negocio. Y me dice, no, si no estamos hablando ni de ustedes,
ni del cura, ni de la iglesia. Estoy hablando de la jerarquía. Y hago yo así, mirad, hago así, digo, ay, perdón, 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 porque yo no conozco la jerarquía, pero tampoco la necesito para ser cristiana. Y entonces con la misma me fui al sacerdote que tengo en la parroquia, y al día siguiente digo, mira, Tino, lo que me ha pasado. Y me dice Tino, sigue ahí. Y le digo, yo, vamos, ni de coña, pues me sabe todo a chino. Y me dice, sigue, porque primero vas a ser bueno para que te conozcas a ti misma. Segundo, para lo que tienes en tu casa. Era mi marido, que estaba enfermo. Y después, lo tercero es para el mundo. Nunca le voy a agradecer lo bastante. Y mirar cómo es esta persona. Los 5 años que mi marido estuvo en fase terminal en casa, fueron 5 años, cerraba por la tarde la parroquia y se iba a mi casa a ayudarme a subirlo para arriba. Y después también quiero decir una cosa, porque lo quiero decir. Yo estoy en una parroquia, pero no, en mi parroquia no se cree en ese Dios que te lleva. Ay, Dios mío, que me toca la lotería. No existe. Lo he dicho muchas veces y hoy lo voy a decir también. El Dios es interior, está en tu corazón. Ahí existe el amor. Ahí está lo bueno y lo malo. Y nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos con lo bueno y lo malo. Y perdonadme porque igual sabéis también el chino. Gracias. Loli. Yo creo que una vez se aceptan las 3 premisas de la sociedad teosófica, yo creo que es bueno incluso que expongamos diferentes puntos de vista, porque te hacen pensar, te enriquecen, siempre y cuando se hagan las cosas con respeto y que no vaya en contra de esos 3 preceptos. A mí me parece incluso, no sé, yo a veces he ido a alguna reunión y yo no... Mi punto de vista a lo mejor ha sido diferente, pero bueno, he visto otro punto de vista y me ha hecho reflexionar. Por tanto, es que si no también sería, no sé, seríamos un poco como ¿qué diría yo? Como ovejitas, ¿no? Cada uno tiene su punto, lo expresa, tú piensas y yo creo que en el fondo es riqueza, siempre y cuando no se vaya, no se distorsione lo que son los tres puntos que son los preceptos. A mí no me parece Los 3 objetivos. mal. Los 3 objetivos, sí, sí. Bueno, pues muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues falta un cuarto de hora para las 8. Si no hay nada más, pues agradeceros que hayáis estado hoy de nuevo aquí. Y nada, nos vemos dentro de un par de semanas con más debates y aprendiendo a ver si nos vamos regenerando con ganas, ¿vale? Con ganas. Venga. Muy bien. Y conmigo, pues el jueves, los que El estén. jueves. Qué pena ahora, Clarisa, no puedo estar contigo. Los jueves tenemos nosotros personal. Lo siento. Bueno, se hace lo que se puede y todo está bien. Lo puedes ver luego en YouTube. Sí. Sí, pero Para es la igual. grabación ya, A mí me Clarisa. gusta